Ingeniero, pues muchísimas gracias por esta entrevista que estamos realizando en el marco del 75 aniversario del Partido Acción Nacional. Y pues una parte muy importante, un capítulo muy importante de Nuevo León ha sido también la participación de los empresarios, pues en esta visión de crear un Estado fuerte y ellos pues a su vez con una relación con el Partido Acción Nacional. ¿Qué nos pudiera comentar sobre esta relación del empresariado de Nuevo León con el PAN? Mira, desde hace muchísimos años, porque yo estuve presente, don Manuel Gómez Morín venía a visitar mucho a mi abuelo, don Roberto Garza Sada, y además de que eran muy amigos, papá siempre apoyó, no nada más por una visión de un partido más, un partido menos, sino porque mi abuelo creía mucho en una sana competencia y en un país más democrático y más incluyente, que se pudieran expresar más corrientes. Entonces, sin duda, Acción Nacional era una gran oportunidad. A mí también me tocó desde muy chavo acompañar a papá y luego, pues, cuando ya tuve más presencia en el partido, hacerlo personalmente, de ir a invitar a mucha gente a participar en campañas políticas. Era muy difícil porque tenías casi la garantía de que ibas a perder. Entonces, el sacrificio familiar y de la campaña y de todo, que además costaban y cuestan un dineral, pues eran esfuerzos muy difíciles de que convencieras a gente a hacerlo porque pues sabías que era casi imposible que hubiera una oportunidad de triunfo. Ahora, yo te diría que también, sin duda, mucha gente apoyó. Pues mi padre siempre fue de los que yo creo que anduvo más en el tema financiero, preocupado por el partido toda su vida, de juntar recursos para las campañas, de juntar recursos para lo que fuera. Y siempre fue con un gran batallar. Mucha gente piensa que el Partido de Acción Nacional es un partido de empresarios, pues la realidad es la cosa más falsa del mundo. O sea, hay montonares de empresarios, yo te puedo decir que acá estoy en su mayoría, que yo conocía, pues apoyaban al PRI, no al PAN. Y muchos, pues siquiera hasta por conveniencia, porque yo me acuerdo, pues en esas épocas ser del PAN, pues como que podía tener consecuencias y repercusiones a nivel federal y te mandaban auditorías y te ponían un gorro bruto. Entonces, a muy pocas personas tenían la valentía de poderse enfrentar ante un gobierno federal con el estandarte de Acción Nacional. Entonces, no era una tarea nada fácil. Y lo que sí te digo, porque pues, fue el papá el que fue casi, te digo, el que consiguió los recursos del partido por toda su vida. Digo, sin duda, estuvo Toño Losúa, estuvo en algunas gentes que ayudaron, pero no creo que fueron muchos. Siempre era un cuesta arriba y a cuentagotas. Entonces, no era así ni el gran empresariado ni nada. Pues te digo, muchísimos de los que eran los grandes empresarios de Monterrey históricamente apoyaron el presidencialismo. Entonces, yo creo que muchos años atrás se pensaba que, haz de cuenta que era un partido de empresarios. No hay nada más falsa que eso. O sea, si ves los miembros de nuestro partido, pues son del pueblo y siempre fueron. Lo que pasa es que también Acción Nacional fue un partido muy incipiente hasta hace muy poco. La gente no tiene memoria o cree que lo que estamos viendo hoy pasó desde hace mucho tiempo. Mira, cuando Jorge Treviño, todos lo conocemos, a Jorge que fue gobernador de este estado, cuando se hizo esa campaña, pues en esa votación, el PAN tenía presencia en 17 municipios de Nuevo León. Y te digo porque, curiosamente, este tema lo estaba platicando precisamente con Jorge el miércoles pasado. Entonces, digo que me acuerdo ahorita porque lo mencionó Jorge. Digo, había 17 municipios con presencia en el estado. Entonces, era imposible pensar en que tú pudieras ganar al PRI, porque independientemente de la votación que tuvieras en la zona metropolitana, que las casillas que cuidabas, por la que te respetaba la votación, pues sí, nomás que la mitad del padrón nunca vota. Entonces, si tú les ganabas 2-1, pero votando la mitad del padrón, la realidad, los votos eran muy pocos. Y si en las zonas donde tú no tenías presencia, se servían con la cuchara grande porque decían que habían votado el 100% del padrón y todos por el PRI, pues era imposible ganarles, absolutamente imposible ganarles. Creo que queda claro, ¿no? Pues en un lugar te vaciaban el padrón
y en el otro la mitad de la población no votaba porque ahí sí había control en las casillas y de los que votaban, pues unos cuantos del PAN y si quieres unos cuantos del PRI, pues entonces te ganaban los vaciados del padrón. Curiosamente, el que cambió presencia del PAN fui yo. Y yo me tuve muy claro el punto de decir, bueno, pues si no tenemos presencia en todo el Estado, pues no tenemos nada que hacer, o sea, nunca vamos a poder ganar una gobernatura. Y ese trabajo lo hice yo, te lo digo porque me lo eché obviamente con amigos que me ayudaron, para armar la estructura del partido en el Estado. Y entonces yo me fui de 17 pues, a los 51 municipios de Nuevo León con presencia. De hecho, en la siguiente campaña, aunque yo perdí la interna con Canales, pues sí le dejé la infraestructura en el Estado para que pudiera ganar, que cuando había sido Jorge Treviño contra Canales, que perdió Canales, pues era imposible por más buena voluntad que tengas que ganara. Fernando tuvo presencia en 17 municipios, no había ni un panista. Y los otros casi 40 municipios, los que fueran, ¿no? Entonces, es una historia que mucha gente piensa que esto es hace muchos años y estás viendo ahora lo que estamos viendo. No, la realidad, y te puedo decir porque mi primera alcaldía en 1990 de Acción Nacional, yo era el único alcalde de Nuevo León, todo era el PRI. Y Santa Catarina porque se equivocaron y Tere García Sepúlveda, que ni siquiera era panista, por eso te digo que el único panista era yo, por aborazados, los de la CTM perdieron la elección porque pusieron votaciones muy por encima del padrón y entonces que no la necesitaban y por querer ganar 2 o 3-1, pues perdieron la elección porque todas las casillas se anularon. Entonces, por burros, no te puedo decir otra la palabra, pues perdieron la elección de Santa Catarina porque la tenían ganada en actas. Y por aborazados y tener de inflar más de lo que les había correspondido, pues sí perdieron porque se las anularon. Entonces, digo, pues yo era el único alcalde en 1989, el único de todo Nuevo León. Entonces, como que la gente, y no hace tantos años, pues estás hablando hace 24 años, y pues verlo como está ahora, ¿no? Pues es muy diferente la historia. Entonces también te lo digo esto, porque mucha gente dice, pues ¿cuáles empresarios, hombre? Yo hablé en 34 municipios de los 51 estados, yo soy el padrino de ellos, yo fui a hacer presencia nacional, armé los candidatos a alcaldes y no había ningún empresario, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, yo creo que hay mucho mito en que como sí había un posicionamiento antes que la izquierda, que el centro, que la derecha, que eso también ya se perdió, porque te decían, bueno, el PRD es la izquierda, el PRI es el centro y el PAN es la derecha, y son los empresarios. Entonces, es un mito de la historia de que el PAN era un partido empresario. Es absolutamente estúpido, ridículo, absurdo, iluso y absolutamente fuera de una realidad el partido de los empresarios, ¿no? Pero se fue creando entonces esa estructura, de alguna manera impulsaron y se bajó ya con la No, gente. pues yo la hice de talacha, de visita en cada municipio y andaba con altavoces en las plazas. ¿Quién quiere ser candidato a alcalde de Acción Nacional? Y apunte, salió, me acuerdo, un bigotón que no me acuerdo cómo se llamaba, ahí en Zaragoza, Crispín, pues que andaba ahí peleado con los líderes ejidales y así puse los candidatos a alcaldes. Entonces, estás apuntado, sí, a ver, pásame para acá, dame todos tus datos. Los pasaba al comité estatal y candidato a alcalde. Eran puros priistas, no había, te digo, presencia de Acción Nacional. Me acuerdo, en un lugar me encontré en Mier y Noriega, pregunté, me dijeron, no, si hay 2 panistas, me agarré esa brecha, y pobrecitos eran alcohólicos, entonces agarré la brecha con 15 kilómetros, pues sí estaban bien cuentas a las 10 de la mañana, eran los únicos panistas de Mier y Noriega entonces. Y en los otros municipios no había un solo panista, Zaragoza, Doctor Arroyo, todo el sur, ¿no? Y en el norte pues tampoco. Entonces te digo, yo creo que la gente ha hecho mitos de esto del Partido de los Empresarios, es absolutamente irreal. Y de los pocos empresarios que ayudaron, pues la realidad te puedo decir que yo creo que más ayudaban al PRI que al PAN. Entonces, si dices qué partido tenía más empresarios ayudando, pues yo creo que fue el PRI y no el PAN.
Entonces, pues, te digo, es un mito que qué bueno que me lo preguntas porque fue un culto que nos hicieron en las épocas echevarriistas y ultraderecha y los empresarios reaccionarios y tiene un partido, pues, ¿cuál? Son puras mentiras, son absolutamente puras mentiras. Mencionaba ahorita a su padre como iniciador también del partido. Fue pieza fundamental. ¿Qué nos pudiera usted comentar del papel de su papá? Pues mira, eran para entrar a las casillas con alguna orden que tuvieras, poder anularla, poder levantar un acta que tuviera validez, daban todas las licencias que te puedas imaginar. Al PAN le daban una. O sea, vea, una sola persona que tenía esas facultades, que era mi papá. Siempre se le daban la chamba a mi papá. Y entonces, pues ahí te peleaban todas las casillas. De hecho, pues yo por eso a veces lo he comentado que andaba aprendiendo a volar a los 12 años porque me aventaron por una ventana de una casilla por andar de fotógrafo. Y cuando llegamos a la instalación de la casilla estaban todas las ánforas llenas. Entonces papá abrió, pidió que se abrieran las ánforas, estaban llenas de votos, estaban empezaba la votación y estaban llenas de votos. Y se armó una trifulca. Todas las elecciones, digo, porque en muchas... Bueno, pero te cuento porque para dar fe pública necesitabas a los notarios. Entonces eran tan mañosos, digo, de las 1 de trampas que hicieron en esos tiempos. El gobernador citaba a todos los notarios al Palacio de Gobierno, entonces no había ni un notario en la ciudad. Ni uno disponible para dar fe de alguna fregadera que te estaban haciendo una casilla. Y luego los permisos para que tuvieras autoridad sobre la casilla, pues había 500 y uno era del PAN, los otros 4, yo no me acuerdo el número, pero había uno solo del PAN y siempre era papá el que andaba en pleito de las casillas. Yo me acuerdo en una de las elecciones, cuando yo fui candidato a diputado federal, pues traíamos radios, oye papá, pues vete a la casilla fulana y papá, pues vete a la casilla sultana. Y me acuerdo porque pues, me habían interceptado mis comunicaciones los PRI y me decían, oye, ¿quién era la clave papá? Pues mi papá, idiota, pues ¿cuál clave? Pues era mi papá, pues yo pues andaba en friega y entramos de atrancazos a las casillas y lo que fuera. Pues, sí, pues era mi papá, pues yo, no hay ninguna clave. Pues, yo lo traía pues, en las casillas más conflictivas que me andaban robando y me acaban robando, auténticamente robando mi diputación federal. Pero bueno, pues digo, pues son otros tiempos. Y ahora tristemente te digo que pues todo esto, ver de avanzar en tanto tiempo, yo estoy muy triste de ver tanta corrupción, tanto en el PRI como en el PAN, ¿no? Pero como que mucho por lo que luchamos y mi padre, yo tengo ya 48 años en el partido, no crees que tengo poco. Yo en el 2016 cumplo 50 años en el PAN. Y creo que nomás me gana Luis, de antigüedad en el partido no. Pues de repente hay uno o dos, pero no somos más de que vamos a cumplir o tengamos más de 50 años. Luis Santos de la Garza tiene como 1000, pero bueno, ese se cuece aparte. Pero bueno, te digo, por eso te digo que para mí pues es toda una vida, ¿no? Desde 48 años ya en el partido, pues he vivido todo. Y cosas, algunas anécdotas maravillosas porque, bueno, cuando estaba de alcalde por primera vez allá en el 89, alguien convocó a una reunión, como era el bicho raro, yo el prietito en el arroz, pues a veces se les olvidaba, yo no sé, entonces hicieron una junta en la casa del gobernador, que era Jorge Treviño, una persona admirable, súper respetuosa, todo un caballero y una persona, para mí, absolutamente fuera de lo común. Jorge hizo una reunión con todos los alcaldes en su casa, pero algún burro no se fijó y me invitó a mí también. Entonces, pues eran, Eloy Cantú estaba el presidente del PRI, Nati estaba el secretario del gobierno. Y los dos pues, son muy amigos míos. Y iban a presentar toda la estrategia del PRI para las elecciones y todo. Y pues, está sentado ahí en la mesa con todos los pies y pues tragando camote porque venía un delegado federal. Y Jorge dijo, pues si lo invitamos yo no lo puedo correr en mi casa, ¿verdad? Entonces le ponen silla a Mauricio y a tragar camote todos. Entonces a mí de verdad se me hizo un gesto fuera de serie de Jorge Treviño,
que me sentara en la mesa cuando yo sabía que pues, me habían invitado por un error. Y cuando empezó él hoy como presidente del PRI a hablar, que están los sindicatos y la CETEM y la CROC, pues está todo el mundo ahí. Y todos los alcaldes, ¿no? De Nuevo León, del PRI. Entonces le digo, oye, Eloy, perdóname, yo quiero interrumpirte. Todo el mundo chiva. Le digo, oigan, yo quiero primero agradecerle al gobernador que me haya sentado en esta silla, pero yo creo que yo no tengo lugar en esta reunión. Si les permiten, me voy a retirar de la reunión. No, hombre, unos aplausos, es la vez que me han aplaudido más todos los priistas. Pero bueno, yo tengo mil anécdotas de esos, aunque fui entre comillas, el pretito del arroz, la realidad tuvo un espectacular apoyo del presidente Carlos Salinas de Gortari, el cual sigo apreciando y estimando mucho y mantener una amistad con él, como con Jorge Treviño igual, que tengo hasta el privilegio de desayunar con él todos los miércoles, ¿no? En esta lucha que menciona que participó su papá y estaba todo vinculado y checando las casillas y eso, ¿era frustrante al final de la jornada ver que, bueno, con sus pillerías? No, pues mira, sí era muy frustrante porque pues te hacían, pues si te trampan 500, pues no tenía chance más que ir a 20, entonces ellos sabían que sí, pues por más que nos vaya a fastidiar, bueno, ¿cuántas casillas nos puede cancelar en la discusión y levanta las actas y los testigos y todo lo que estuvo mal? Pues sí, pero las otras 480 te ponen una frega bruta porque no había quien fuera a supervisarlas. O sea, nadie tenía facultades. Y entonces siempre era muy curioso que era papá el de ir a los pleitos. Pues fue muchas cosas, mi padre, fue el financiero del partido, lo que él le puso más lo que él consiguió por casi te puedo decir toda su vida. Era la persona que era el responsable de las finanzas del PAN. Y pues no crees que, pues, digo, que dices, ¿cuál bonanza? Hombre? Pues tenemos un cuchitril de partido. Hasta hace muy pocos años pudimos anexarle ahí un pedacito y arreglar la casita que pues, está ahí en el centro de Monterrey. Digo, pues, unas instalaciones, si las ves, pues la verdad es que muy modestas. O sea, la verdad nunca ha habido dinero para nada, ¿no? Y las campañas las hacemos con las uñas. Comparado a los presupuestos del PRI, pues yo me acuerdo la que yo tuve en ese tiempo contra el Cama Parad, pero yo creo que se gastó yo creo, 20, 30 veces lo que yo me gasté. O sea, por eso te digo, ¿cuáles empresarios y cuál apoyo? Eran, y además muchísimos de ellos eran rajoncísimos, nadie quería dar la cara y te ayudaban, muchos de ellos muy generosamente, pero te digo, unos cuantos y con mucha dificultad. Entonces, eso fue un invento, yo creo que Echeverría, el partido de los empresarios o alguien semejante, que era nada más tratar de marcarnos como que es que un partido de ultraderecha y facciosos y reaccionarios y lo que fuere, ¿no? Pero te digo, no hay nada más falso que eso. El partido es un partido de bases del pueblo y si hemos ganado posiciones, pues es gracias a la votación del pueblo, pues de cuáles empresarios, pues cuántos empresarios hay que puedan votar, digo, para poder ganar una elección de 1 millón, pues digo, por eso digo que son mitos que de realidad yo te diría no tienen ningún fundamento porque no tienen ningún sentido. Pues digo, ¿cuántos empresarios hay en Nuevo León? ¿Cuántos votos saca Acción Nacional? Pues entonces, ¿cuáles votos de los empresarios? ¿No? Más de la mitad de la historia del PAN, el ingeniero Fernández ha estado ahí. ¿Qué ha sido para usted lo que más dicha le ha dado, su militancia dentro del partido y lo más difícil? Yo te puedo decir que me doy dicha, porque aquí yo tenía una apuesta hasta con los consejeros de Alfa, que algunos de los respetables consejeros entonces ni siquiera nunca me la pagaron, que decía que iba a ganar el PAN, Vicente Fox, y fue el triunfo de Vicente, y me dio mucho gusto porque las primeras cosas que hizo Vicente, entre otras personas, pues le habló a mi papá para darle las gracias. Y pues es un gesto muy lindo, ¿no? De alguien que asumió la presidencia de la República, pero con una conciencia que había que agradecer a esa gente, es que no estaba ahí gratis. Y eso, pues, digo, es un partido de que era una lucha terrible, con una ingratitud total. Yo te puedo decir, mi peor frustración fue cuando fui candidato a diputado federal, que tenía actas de 3 partidos políticos y ni siquiera hicieron cómputo, inventaron como que hicieron el número
y ni siquiera quisieron abrir las ánforas, contar los votos, ni aquí ni en México, en la Cámara de Diputados, con los presuntos diputados, que así se les llamaba entonces, ¿no? El nuevo grupo que entraba de bancada sesionaban para analizar los procesos electorales. Entonces, pues dices, caray, qué mugrero de país, o sea, ¿cómo es posible que gane 2-1, que tenga 3 juegos de actas de 3 partidos políticos y ni siquiera se dignaron a abrir las ánforas y a contar los votos? Inventaron cada casilla como quisieron, no aceptaron ninguna impugnación, declararon que ese era el cómputo oficial, no aceptaron ningún punto de nada y cerraron. Eran las juntas locales, así se les llamaba federal, la parte federal. Entonces, las juntas locales en el estado eran las que tenían los distritos federales para analizar la votación. Cuando llegamos en la mañana, yo con todos mis representantes, que había un procedimiento, que había primero a ver si había algunas actas que estuvieran impugnadas, se separaban a un lado, luego pues contaba primero las que estaban bien y luego veía las impugnadas. Nos dijeron, la votación es tanto a tanto y se cierra la casilla, digo, se cierra el cómputo federal. Oye, espérense, aquí hay un procedimiento. No hay un procedimiento. El cómputo es tanto a tanto y ganó el PRI. Oye, ¿cómo? Pues hay que contar, revisar las actas, sumarlas. No pusieron nada. Una verdadera vergüenza. Yo te puedo decir, por eso he seguido luchando, porque el país sí le urgía un cambio y no era posible ver tanta corrupción. Tristemente ahora estoy viendo que el PAN la repite. Pero bueno, pues digo, ojalá y nos sirvan todas estas experiencias para ir mejorando y no tener tanta impunidad, y que verdaderamente los que quieran servir a México lo hagan con una vocación y no por intereses de servicio a sí mismos o intereses económicos o intereses perversos, ¿no? Que es muchísimo de lo que nos está pasando en la política mexicana. Dentro de Acción Nacional y dentro de la vida política, ¿tiene alguna aspiración? ¿Le falta algo más? No, mira, yo estoy, la verdad, muy tranquilo. Ya no tengo 20 años. Yo si llegara a aceptar participar en todavía alguna, por última vez en un puesto de elección popular, pues lo estoy analizando. Hay mucha gente que me echa porras para muchas cosas, ¿no? La gobernatura, la alcaldía. Yo en realidad tengo que analizarlo con una enorme profundidad porque hay muchas cosas que me preocupan, que estoy analizando. La espectacular deuda del Estado, que anda entre arriba de 120,000 millones o una cifra semejante, 120, 130 millones, una corrupción verdaderamente inusitada en el Estado, un programa de seguridad mayor con 6 cárteles en presencia en el Estado, que no se dice mucho. Muchas cosas que no es un tema sencillo, nomás decir que yo quiero sentarme en una silla. Pues yo creo que es una irresponsabilidad ahorita nada más pensar en la silla como objeto y como símbolo de poder, la silla de la gobernatura. Yo creo que tienes que tener una conciencia de que si verdaderamente vas a acceder a un puesto de esos, tengas reales y factibles posibilidades de desempeñar algo que la población espera que ayudes y que cambies. Y esto pues va a estar muy de la mano con el gobierno federal. O sea, sin duda, yo creo que a Nuevo León hay que dar una quita de 30, 40 mil millones de pesos a un fondo perdido para darle gobernabilidad al Estado. Habrá que hacer algunas negociaciones muy importantes con el presidente de la República, los empresarios, un pacto de veras. Entonces no es un tema sencillo lo de la gobernatura. Y la alcaldía, pues yo sé que tengo un amplísimo margen si me quisiera postular tanto en una interna de mi partido como en una externa. Pues yo he visto puestos que me ponen digo, con un amplísimo margen, 5-1 o cosas por el estilo. Entonces, pues digo, no es nada más eso. Yo si volviera a la alcaldía sería fundamentalmente por el tema de seguridad, que pues, vivo yo, mis hijos y mis nietos y mi familia. Y es un tema pues que siento que le he entendido y lo he podido enfrentar y arreglar, y pues San Pedro sigue siendo los municipios más seguros del mundo, y pues es algo que no me gustaría que se perdiera. Y la gobernatura, pues aunque tengo muchísima gente que me invita y me anima a que me lance como tal, pues te digo, no es algo que pueda simplemente decir así,
perdón, de bote pronto, sino que tienes que hacer un análisis muy concienzudo, por supuesto también mi familia, mi edad, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues estoy analizándolo. Yo no tengo ninguna prisa ni ninguna aspiración ni por poder ni por nada. Si lo hago es porque puedo servir y si lo hago por servir será donde más pueda servir y donde más eficiente o eficaz pueda ser, que me imagino que es pues, lo que la gente esperaría de mí. ¿Cuál es la visión entonces que tiene? Se están conmemorando 75 años del partido. ¿Cuál es esa visión que tiene a futuro de Acción Nacional? Pues mira, yo creo que tenemos que, ojalá y ya tocar fondo. Hemos perdido una barbaridad de lo que logramos. Yo veo casi o mucho, muy difícil que tengamos una posibilidad para la presidencia de México otra vez, por lo menos en un corto, ya no tengo un corto, un mediano plazo. Veo que los métodos nuestros, si funcionaron en muchos años, yo creo que ahorita el partido tenemos que abrirlo más. Antes eran gente que sí quería servir y bueno, no importaba que fueran membresías, vamos a decir, representativas, porque eran membresías muy pequeñas para elegir un candidato, como lo siguen siendo. Con la novedad ahora que hay grupos de interés que las manipulan y antes pues la realidad no había tanto, no había de su grupo de interés que nadie quería ser ni candidato porque no ganabas nunca. Entonces yo sí creo que tenemos que replantear cómo quitamos los vicios que dentro de nuestros procesos democráticos que teníamos ahora ya no funcionan. Yo creo que el partido tenemos que abrirlo cada vez más a la ciudadanía, eliminar todos estos manipuleos, manoseos y grupos de interés que tienen en manosear las candidaturas o poner gente cegados a ellos. Y entre más abierto y democrático es el partido, pues te va a ayudar a que eso se elimine. Entonces ese es un tema. Otro, pues sin duda, yo estoy convencido de que sea una corrupción importante con las cámaras, sobre todo las de diputados, en cuanto a moches y en cuanto a que te ofrezcan cosas y demás. O sea, tenemos que encontrar mecanismos de depurarlo y es para todos, no es del PAN, o sea, eso es un problema nacional. Y en ese tema yo creo que Acción Nacional debería tomar la batuta de buscar reformas a la ley o algo, cómo hacemos que no sea tan impune y que verdaderamente los, como dicen, son enriquecimientos inexplicables. No, pues son para mí perfectamente explicables, pues se los robaron, pues como que inexplicables, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que replantear muchos temas de que llegan con una mano atrás de una adelante, salen riquísimos y no hay forma de hacerles nada. Yo no veo ni a alcaldes, ni a gobernadores, ni a diputados, ni a senadores, ni a nadie en la cárcel. Y creo que muchos deberían estar en la cárcel. Entonces tenemos que replantear nuestro sistema de justicia y nuestro sistema de castigos a los malos servidores y que hoy por hoy no tenemos y por eso tenemos tanta invitación a la corrupción. Y te lo digo porque yo creo que lo están haciendo todos ahorita, PAN, PRI, PRD y todos. O sea, ahorita el ambiente político para mí mexicano es de la corrupción más grande que hemos vivido en la historia de México, lo que estamos viviendo hoy. Y en el PAN está incluido.